Esa noche me encontraba solo en mi departamento. El silencio era tan espeso que podía escuchar incluso el zumbido de la electricidad recorriendo los cables de la pared. Tenía la costumbre de leer un poco antes de dormir, pero algo me impedía concentrarme en las páginas del libro. Era como si hubiera una presencia invisible observándome desde algún rincón de la sala. No había nada, lo sabía, y aún así, cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no estaba solo. Decidí apagar la luz e intentar dormir. Apenas cerré los ojos, escuché un golpe seco proveniente de la cocina. Me levanté de inmediato, pensando que quizás se había caído algún utensilio, pero cuando llegué no encontré nada fuera de lugar. Todo estaba en su sitio. Regresé al cuarto, pero la inquietud creció. Encendí la televisión para distraerme, sin embargo, la pantalla comenzó a parpadear como si la señal estuviera fallando. Fue entonces cuando, por un segundo apenas, juraría que vi un rostro reflejado en el cristal, un rostro que no era el mío. Intenté convencerme de que estaba cansado, que la mente suele jugar malas pasadas cuando uno no duerme lo suficiente. Pero lo que ocurrió después me quitó cualquier intento de lógica. Desde el pasillo que conduce a la puerta de entrada, se escucharon pasos. Lentos, arrastrados, casi como si alguien caminara descalzo sobre el suelo frío. Se acercaban poco a poco hacia la habitación. Me quedé helado, sin poder moverme, y lo peor, la puerta estaba cerrada con seguro, nadie había podido entrar. La manija comenzó a girar suavemente, con una calma que me erizó la piel. Como si quien estuviera del otro lado no tuviera prisa, como si supiera que tarde o temprano entraría. Yo permanecía paralizado, apenas respirando. La televisión se apagó de golpe y la oscuridad me envolvió por completo. Solo la tenue luz de la calle se filtraba por la ventana, iluminando vagamente la figura de la manija que se sacudía sola. En ese instante escuché una voz, baja, áspera, casi un murmullo que resonó en mi oído aunque no hubiera nadie a mi lado. ¿Me dejaste entrar, o debo hacerlo yo? Un escalofrío recorrió mi espalda. No recuerdo haber corrido nunca tan rápido hacia la puerta, y con toda la fuerza de la desesperación grité que se fuera, que no tenía permiso para estar ahí. No sé de dónde saqué valor, pero lo dije con tanta firmeza que de inmediato el ambiente cambió. El aire dejó de sentirse tan pesado, los pasos se desvanecieron y la manija se detuvo en seco. Pasaron varios minutos antes de que pudiera volver a moverme. Encendí todas las luces de la casa, revisé cada rincón, pero no había absolutamente nada, y aún así, la sensación de haber sido observado nunca me abandonó. Esa noche no dormí. Y lo más aterrador ocurrió al amanecer, cuando salí al pasillo del edificio. En la parte exterior de mi puerta había marcas, 5 huellas de manos pequeñas, como si un niño hubiese intentado entrar con desesperación. Nunca fui de creer en maldiciones ni en las historias que se contaban en el pueblo sobre la vieja casona de los Herrera. Siempre pensé que eran inventos de gente aburrida, intentando darle un poco de misterio a un lugar olvidado por el tiempo. Pero esa noche, cuando acepté la invitación de un amigo para entrar en la casa abandonada, comprendí que algunas puertas nunca debieron abrirse. La casona se levantaba al final de una calle estrecha y empedrada, apartada de todo lo demás. No tenía vecinos, solo un jardín crecido de maleza que parecía querer tragarse la fachada. Las ventanas estaban rotas y desde dentro salía un olor húmedo, como a madera podrida y tierra mojada. Había luna llena, y esa luz blanquecina apenas lograba atravesar las nubes que iban y venían, dándole al lugar una apariencia fantasmal. No lo negaré, desde el primer momento sentí un peso extraño en el pecho. Una presión que aumentaba a cada paso que daba hacia esa puerta carcomida. Mi amigo, en cambio, parecía emocionado, como si estuviera a punto de descubrir un tesoro oculto. Yo no compartía su entusiasmo, pero no quise mostrar miedo. Quizá por orgullo, quizá porque me repetía que todo era producto de la sugestión. Al entrar, el aire se volvió más frío, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. El silencio era absoluto, roto apenas por el crujido del piso bajo nuestros pies.
Recuerdo que lo primero que vi fue un enorme retrato colgado en la pared del vestíbulo, un hombre con bigote grueso, traje oscuro y una mirada tan penetrante que parecía seguirte a donde fueras. La pintura estaba cubierta de polvo y la tela rajada en algunos bordes, pero esos ojos tenían vida propia. Seguimos explorando con linternas en mano. Las habitaciones estaban llenas de muebles cubiertos con sábanas amarillentas, como fantasmas inmóviles que aguardaban nuestro paso. El olor a humedad se mezclaba con otro más desagradable, algo metálico, casi como sangre seca. No quise detenerme demasiado en ese pensamiento. En el segundo piso fue donde comenzaron las cosas realmente inquietantes. Subíamos las escaleras y de repente escuchamos pasos detrás de nosotros. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna, pero no había nadie. Solo el eco. Mi amigo rió nervioso, diciendo que seguramente eran ratas correteando por las tablas. Yo no estaba tan convencido. Al llegar al pasillo superior, notamos que todas las puertas estaban cerradas, menos una al final, que permanecía entreabierta. De ella salía un tenue resplandor, como si en el interior hubiera una vela encendida. Nos miramos, sin decir palabra, y avanzamos con cuidado. Cada paso que dábamos parecía resonar en las paredes, como si toda la casa estuviera escuchando. Empujamos la puerta y lo que vimos me heló la sangre. En medio del cuarto había una mesa cubierta con un mantel rojo desteñido, y encima de ella un libro abierto, con símbolos extraños dibujados a mano. A su alrededor, marcas en el suelo formaban un círculo con velas apagadas, pero aún calientes, como si alguien las hubiera utilizado minutos antes. El aire olía a cera derretida y a algo más, algo que no sabría describir, como carne quemada. Fue en ese instante que lo escuchamos, un murmullo bajo, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. No venía de afuera, ni de otra habitación. Venía de allí mismo, del círculo. Mi amigo, incrédulo, dio un paso más hacia adelante. Yo intenté detenerlo, pero fue inútil. Apenas puso un pie dentro del círculo, el libro se cerró de golpe, lanzando una ráfaga de aire helado que apagó nuestras linternas. Nos quedamos a oscuras, solo iluminados por la pálida luz de la luna que entraba por una ventana rota. El murmullo se transformó en un lamento desgarrador, como si la casa misma gritara. Yo estaba paralizado, mi cuerpo temblaba, pero dentro de mí había una parte que quería salir corriendo y otra que no podía dejar de mirar lo que ocurría frente a mis ojos. En el reflejo del vidrio sucio de la ventana juraría que vi varias siluetas de pie alrededor nuestro, como sombras humanas, inmóviles, observándonos. Sentí que la cabeza me daba vueltas, como si el aire de la cabaña estuviera cargado de un veneno invisible. El silencio, que en cualquier otra circunstancia habría sido un alivio, ahí se transformaba en algo insoportable, denso, casi palpable. Miré alrededor y me di cuenta de que la sala ya no estaba como cuando entré, los muebles cambiaban de lugar como si nunca hubieran estado fijos, las sombras parecían moverse con intenciones propias y, por alguna razón que no logro explicar, las ventanas que antes mostraban el bosque ahora estaban selladas con tablas podridas, aunque yo jamás las había visto así. El anciano seguía allí, sentado frente a mí. La fogata iluminaba apenas su rostro, dejando ver unos ojos tan negros que parecían no tener pupilas. Levantó una mano huesuda y la señaló hacia la puerta trasera, esa misma que yo juraría no había visto al entrar. Ya es tarde, y ahora el bosque te conoce, murmuró con una voz que no sonaba humana, como si fueran varias voces mezcladas, unas susurrando, otras gritando al mismo tiempo. No quería abrir esa puerta. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que si lo hacía, no habría regreso. Pero entonces la cabaña empezó a crujir como si se derrumbara sobre mí. Las paredes respiraban, el piso se doblaba como una membrana viva. No tuve más opción que correr. Tomé el pomo frío y oxidado de la puerta, y apenas lo giré, un viento helado golpeó mi rostro. Lo que vi al otro lado no era el bosque que había cruzado antes. Era el mismo lugar, sí, pero distorsionado. Los árboles se curvaban hacia mí,
como si quisieran atraparme con sus ramas afiladas. El cielo no era negro, sino de un rojo apagado, como si estuviera en un ocaso eterno. El aire olía a hierro, a sangre vieja. Y, lo más perturbador, escuchaba pasos a mi alrededor, aunque no veía a nadie. Corrí sin dirección. Cada vez que volteaba, entre los troncos alcanzaba a distinguir figuras, hombres y mujeres, algunos con ropas modernas, otros con vestimentas antiguas, como si pertenecieran a diferentes épocas. Todos me miraban con expresiones vacías, rostros desfigurados, ojos hundidos. Me di cuenta con horror que no eran personas, eran los que habían entrado antes a esa cabaña, los que nunca regresaron. Me caí varias veces, raspándome las manos contra las piedras húmedas, pero me levantaba sin pensar, impulsado solo por el instinto de sobrevivir. La risa del anciano resonaba detrás de mí, aunque no podía verlo. Una risa hueca, interminable, que rebotaba en cada rincón del bosque. De pronto, divisé una luz. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas, con el corazón a punto de estallar. Era un faro en medio de la carretera, el mismo camino por donde había empezado mi caminata. Crucé el borde del bosque de un salto, como si al hacerlo dejara atrás una prisión invisible. Caí de rodillas en el asfalto, jadeando, empapado en sudor frío. La carretera estaba vacía. El aire era normal, y el cielo, oscuro, como debía ser. Miré atrás, y la entrada del bosque estaba ahí, tranquila, silenciosa, como si nada hubiera pasado. La cabaña ya no estaba. Subí a mi auto temblando, con las manos casi inútiles por el miedo. Encendí el motor y conduje sin mirar los espejos retrovisores. No quería comprobar si alguien o algo me seguía. Desde esa noche, nunca más volví por esa carretera. Pero a veces, cuando manejo tarde y las luces de mi coche iluminan la línea blanca del asfalto, siento que en los bordes del camino las sombras se mueven más de lo normal. Como si el bosque aún me recordara. Y en lo profundo de mi mente, sigo escuchando aquella frase del anciano. Ya es tarde, y ahora el bosque te conoce.